Reporte 100. Y es jueves, espacio del Colegio de Sonora, y esta mañana nos acompaña el maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Víctor Maximiliano Cervantes López. Él pertenece a la línea Estudios Históricos de Región y Frontera, y su tema de investigación es la familia porfiriana en la telenovela Corazón Salvaje, un análisis de su representación histórico-social. Víctor Maximiliano, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Juan Carlos? Muy bien. ¿Te gustan las novelas, las telenovelas? Sí. ¿Sí? No, me apasiona mucho a mí conocer la historia de la telenovela y por eso me dedico a estudiarla. Sí, o sea, ¿te dedicas a estudiar las telenovelas? Sí, ese es mi tema de estudio, trabajo con la historia de la telenovela. Sí, ¿cuál fue la primera telenovela que recuerdas haber visto? Es una buena pregunta porque he visto tantas y han sido bastantes años de verlas que ya no sabría decirle cuál fue la primera, la Sí, verdad. yo me acuerdo de Cuna de Lobos, por ejemplo. Sí, esa es una de las más exitosas y sí, la vi, pero ya la vi ya hace unos 5 o 6 años, o sea que no la vi cuando se emitió primera vez. No, pues yo estaba niño, fíjate, imagínate, cuando fue el final de Cuna de Lobos, yo me acuerdo, era niño, se paralizó Hermosillo, no había ni un solo automóvil en la ciudad. Sí, cerraron los negocios. Y esto que ocurrió en Hermosillo también pasó en varias partes del país. La capital de la República paralizada por el final de una telenovela. Ese era el rating que tenían las telenovelas, Víctor Maximiliano Cervantes López. Pero bueno, hay de telenovelas a telenovelas, me imagino. Sí, eso sí. Hay unas que son más exitosas que otras y, por ejemplo, ya podemos decir que desde el 2010 para acá las telenovelas han decaído mucho, ya no pegan tanto. Sí. Las buenas fueron hasta el 2010. ¿No? Sí, hubo también una tendencia de Televisa sobre todo, y luego bueno, TV Azteca también hizo su propia, quiso darle otra modalidad a las telenovelas, pero hubo una tendencia de Televisa de darle un poco de seriedad a las telenovelas, hablar de hechos históricos. Sí, eso sí, Televisa que quería incursionar en el mundo de la telenovela histórica, y hizo algunas telenovelas donde abordaban temas históricos. Sí. Podría mencionarte El vuelo del águila o La antorcha encendida, que fueron las últimas. El vuelo del águila, y la otra es La antorcha encendida. La antorcha encendida. Recuérdanos de qué se trataba El vuelo del águila. El vuelo del águila trata de la vida de Porfirio Díaz y su tiempo en México. Ahora desde 1830, que es cuando nació, hasta 1915, que es cuando falleció. La antorcha encendida, ¿de qué trata? Es de la independencia de México, pero aquí abordan desde el medio siglo antes del grito de independencia hasta 1821, que es ya cuando ya México es independiente. ¿Los hechos que se plasman en ambas telenovelas están apegados a la historia? Podría decirse que sí. Sí. Dado que Televisa, bueno, en esas dos últimas telenovelas Televisa sí cuidó mucho los aspectos históricos. Si nos vamos a las telenovelas anteriores, como sería Senda de Gloria, que fue en finales de los 80 y fue la telenovela histórica más famosa de todas, esa cometió algunos errores historiográficos, sí, porque no contaron con la asesoría de historiadores para esas telenovelas, por ejemplo. En esta transmisión de telenovelas históricas, ¿había algún interés político de Televisa? ¿Has detectado algún interés político, Víctor Maximiliano? Yo recuerdo en el sexenio de Salinas, pues reposicionaron la figura de Porfirio Díaz, que durante muchos años en la historia oficial era denostado. Y a partir del sexenio de Salinas, a través de una telenovela de Televisa, pues tratan de rescatar la obra de Porfirio Díaz. ¿Ha habido motivaciones políticas también en ciertos contextos para realizar telenovelas históricas? No, pues mira, no nomás en telenovelas históricas. De hecho, el gobierno sí se ha metido mucho en las telenovelas. Si abordamos el tema de las telenovelas históricas, desde la primera telenovela, que fue Maximiliano y Carlota, en los años 50, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se metió en esa telenovela porque atacaban a la figura de Benito Juárez, y por eso exigieron que se hiciera una segunda telenovela histórica, que fue La Tormenta, para con ello limpiar la imagen de Benito Juárez. Pero sí, desde siempre el gobierno ha estado cuidando mucho las telenovelas históricas para asegurarse de que ellas sigan apegadas a la historia que conocemos, a la historia oficial, y no aborden y no se salgan de ahí. Sí. Porque
quieren cuidar la imagen que tenemos de los personajes históricos. Ahora, la investigación que tú realizaste fue sobre la telenovela Corazón Salvaje. Sí. ¿Por qué esta telenovela? Bueno, yo ya había trabajado con las telenovelas históricas en mi tesis de licenciatura y ahora quería abordar la telenovela de época y ver qué tan apegadas son estas historias a la historia de México. En el caso de Corazón Salvaje la elegí porque fue una de las telenovelas más exitosas en la historia de México. Sí. ¿De qué trata Corazón Salvaje? La historia trata de Juan del Diablo, un hijo ilegítimo de una familia de dinero, de posición social alta, que quiere ser alguien en la vida, quiere formar un hogar, casarse con una mujer de sociedad, pero para eso necesita tener un apellido de abolengo, como es el caso de Alcázar y Valle, que es el apellido de su padre. Sí. ¿Perdón? Sí, adelante. Y entonces, pues aquí la trama gira en torno a cómo él intenta conseguir ese apellido para así pasar a formar parte de esta familia y también hacerse de dinero, aunque él no le da miedo trabajar. Él toda su vida, él vivió en las calles, él se crió en los cabarets, en los puertos, trabajó, consiguió un barco y él se ha ganado la vida, pero conoce a esta mujer que se llama Aimee, que es una mujer frívola y quiere casarse con ella, quiere sentar cabeza, y ella para hacer eso necesita un apellido y necesita fortuna porque ella es una mujer de una sociedad venida al menos, es una condesa en un México en donde esos títulos mobiliarios ya no valen nada y que ya la familia de Aimee ya no tiene fortuna, están buscando un partido para casarse y así salvarse de caer en desgracia. Así que aquí entra el otro personaje de esta historia, que es Andrés, que es el hermano legítimo de Juan del Diablo, el otro hijo de don Francisco. Este personaje, que sí tiene la hacienda, que es Campo Real, quiere casarse con Aimee, también la conoce y también se quiere casar con ella, y de hecho se casa con ella. Entonces, Aimee para cubrir sus deslices con Juan, hace que su hermana mayor, Mónica, se eche las culpas de lo que ella hizo. Y Mónica es quien se casa al final con Juan, y en el trato que se van dando ellos dos se terminan enamorando. Y así podemos decir que va avanzando la historia. Con eso, por lo general yo trabajé con la tercera versión, que fue en 1993. Sí. El mismo año que se emitió El vuelo del águila. Y esta telenovela, a diferencia de las otras 4 versiones, es la única en la que el personaje de Mónica se separa de Juan del Diablo en un momento, porque ella estaba cansada de los pleitos entre él y Andrés, y no porque Juan la obliga a separarse de ella para que no sufra con él. Sí, ¿es la versión de donde sale Edith González y Eduardo Palomo? Sí, era la versión más exitosa. La del 93. ¿Hubo versiones anteriores entonces a esta historia del 93? Sí, en el año 60 hubo una con Enrique Elizalde y Yulisa, pero de esas no se conservan muchos datos. Sí. En el 70 hubo una con Susana Dos Amantes y Angélica María, el actor no me acuerdo, Martín Cortés, pero de estos también se conservan muy pocos datos, ¿no? Sí. Esa sí pasó sin penas y gloria. Luego tenemos esta, la de Edith González y Eduardo Palomo. Y en el 2009 se hizo la última, la de Eduardo Ñanet y Araceli Arámbula, pero esa tampoco no pegó. Sí. Corazón Salvaje, en estas 4 versiones de telenovela, ¿hay algún libro de historia? ¿Hay algún libro, una novela? ¿En qué se basa esta telenovela? Bueno, fíjate, esta telenovela fue escrita por la escritora Caridad Bravo Adams. Sí. Y sí fue escrita para la radio, pero también se publicó como novela literaria. Se publicó en el 1957 como libro. Como libro, sí. Ajá. Sí, ahora, esta novela escrita y telenovela en televisión durante 4 versiones, ¿qué tiene que ver con la historia de México? Pues en primer lugar, vamos a hablar un poco de la novela escrita y de las primeras 2 versiones. Sí. La novela escrita y las 2 primeras versiones están ambientadas en una isla de las Antillas llamada La Martinica, que es una propiedad de Francia. Bueno, y ya aquí lo interesante aquí es que aborda los años
que estamos en el Porfiriato, ahora desde 1885 hasta 1902, ya para, bueno, la producción de José Rendón para, en el caso de la telenovela del 93 y también la del 2009, aquí para mexicanizar un poco más esta historia, la transportaron desde la Martinica hasta México, en el puerto de Veracruz, y los años siguen intactos, siguen siendo de 1880 a 1902, donde tocan todos los temas como la vestimenta en esa época, los jornaleros, que es un tema muy importante a tratar, cómo ellos viven en Campo Real, que tienen que sufrir los abusos del capataz, que es Bautista, que tienen que tener una sola comida, o la justicia, que prefiere apoyar a los ricos y no ayudar a los pobres porque ellos no les dan mordida. Temas como eso, por ejemplo, o que hablan de los científicos, que eran los que ayudan al presidente Díaz, y cómo ellos están gobernando México. Muchos temas importantes para la historia de México fueron tocados, aunque sin dañar la historia central, que es la historia de amor entre Juan y Mónica. Sí, tanto el libro, el texto, como las 4 telenovelas pueden ser un viaje al pasado, es decir, al ver esta telenovela podemos comprender cómo era el México de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Sí. Sí. Estas historias pueden ayudarnos mucho a comprender cómo era México en esa época. Sí, sin mencionar que también tienen con las temáticas que abordan. Esas historias pueden ayudarte a comprender esas épocas, así como en el caso de las telenovelas históricas que ya había mencionado. Sí. ¿Qué concluyes en esta investigación? La familia porfiriana en la telenovela Corazón Salvaje, un análisis de su representación histórico-social. ¿Cuáles son las conclusiones de esta investigación? Pues mira, yo como en esta telenovela me aboqué más que nada a hablar de cómo fue representada la familia en la telenovela, cómo fue representado el padre, que es, bueno, digamos, la familia desciende de un modelo patriarcal donde el padre es la figura más importante, pero aquí el padre, a diferencia de cómo eran los padres en esa época, es un padre amoroso, no es un padre que se siente en su silla y no escucha a nadie. Aquí el padre sí es amoroso, está con los hijos, juega con ellos, les da consejos, les hace regalos, intenta reconocer a Juan, pero la muerte lo sorprende antes de hacerlo. Como la figura de la madre se queda con el patriarcado, pero sin dañar la imagen paterna, sigue controlando los hijos, como el hijo que sí es legítimo se va a estudiar a Europa, se hace marín, pero otra vez baja a llegar a México y aunque sigue con su título de marino, y se hace cargo de los negocios. Como el otro hijo pues lo echan de la calle al hijo ilegítimo, y él sale adelante por sí mismo y llega a la adultez. Aquí también es importante mencionarlo, en esa época en la que está ambientada, los hijos ilegítimos sí se podían quedar con los padres, pero podían hacerse pasar por empleados de la hacienda, que de hecho era lo que don Francisco al principio intentó hacer. Se llevó a Juan a vivir con él, pero hacerle pasar como un compañero de juego de su hijo, para después reconocerlo, pero desgraciadamente la muerte lo sorprendió. O como esta otra familia, la familia Altamira, que es la familia de las condesas Mónica y Jaime. Aquí ya tenemos la figura de una viuda como la representante de la familia, que es doña Catarina, la madre de ella. Aunque ella, a diferencia de doña Sofía, que es la madre de Andrés, es una mujer sumisa, que le aguantaba los golpes y las infidelidades a su esposo, que nomás ve en la forma de seguir con su posición alta, casando a sus 2 hijas con hombres de dinero, no piensan en trabajo, no quiere que sus hijas trabajen. Y como tenemos estas 2 figuras de la mujer, Mónica y Aimé, que son muy distintas la una de la otra. Sí. Aimé, por su lado, es una mujer vivaracha, digámoslo así, de cascos ligeros. Mónica no, Mónica recatada, siempre piensa en los demás, siempre está buscando cómo ayudar a los jornaleros, por ejemplo, les enseña
a leer y a escribir, les da atención de como enfermera, tanto así que Juan Diablo la empieza a decir Santa Mónica, y así todos estos aspectos los fui señalando en las conclusiones a lo largo de mi tesis. Esta investigación, Víctor Maximiliano Cervantes López, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, ¿dónde la podemos encontrar? La pueden encontrar en el Colegio de Sonora, en la biblioteca. Muy bien. Muchas gracias, Víctor, por compartirnos esta investigación. Estamos en contacto. Al contrario, gracias a ustedes. Reporte 100.